Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, reciban un cordial saludo de mi persona, el profesor Antonio Meléndez y la Toma, del curso de Cívica. En el video de hoy estudiaremos la democracia representativa, ¿sí? Y vamos a conocer qué es una democracia representativa, cuáles son sus características y también comprender la participación de los ciudadanos en una democracia representativa. Bien, hasta ahora, ¿no? La clase anterior de cívica hemos visto el Estado, ¿no? Cómo lo entendía Platón y cómo lo entendía Aristóteles, ¿no? Platón hacía depender la teoría del Estado de la teoría ética, ¿no? Incluso de la teoría antropológica, ¿no? El hombre tiene tres almas, digámoslo así, ¿no? El alma sensible, el alma irascible y el alma racional, ¿no? Y se complementaba con la teoría ética o con la postura ética de Aristóteles, ¿no? Cada alma tiene un valor, ¿no? Una virtud, ¿no? ¿Ya? La prudencia, ¿no? La templanza, ¿sí? Y la sabiduría, ¿no? Corresponden a cada una de las almas, ¿no? ¿Ya? Y todo ese conjunto de bien llevado, ¿no? Da como resultado el valor de la justicia. Y cada alma también se relaciona con cada clase social, ¿no? Así el alma sensible son los artesanos, los productores, ¿sí? La clase productora. Del alma irascible salía la clase guerrera, ¿no? Para defender al Estado de las invasiones, y la clase gobernante que según Platón debería ser el filósofo, ¿no? Para dirigir, ordenar, ¿no? La ciudad, la polis. Mientras que Aristóteles no señalaba, ¿no? No señalaba las diversas formas, ¿no? Del gobierno, ¿no? Hay unas formas buenas, digámoslo así, ¿no? Y unas formas malas, ¿no? Desviadas, ¿no? Tenemos la democracia, ¿no? La oligarquía, ¿no? La tiranía, la autocracia, etcétera, ¿no? Que son formas de gobierno de la polis, ¿no? ¿No? Y ellos manifiestan pues sus preferencias de ese modo, ¿no? Lo sustentan teóricamente. También, a través de la historia, conocemos diferentes maneras de organizar el Estado, ¿no? De organizar este Estado, ¿ya? Y de entender y ejercer el poder que tiene. En la época moderna se ha desarrollado el Estado democrático, representativo y participativo. Hay que entender que democracia viene de la palabra griega demos, que significa pueblo, y de kratos, que significa poder, autoridad, soberanía. Eso lo vimos la clase pasada, ¿no? Kratos, el poder, la autoridad. Autocracia, por ejemplo, ¿no? Un poder que se gobierna a sí mismo, por sí mismo, ¿no? Estas son palabras griegas, ¿ya? Palabras griegas. Acá hay que aumentarle, viene de dos términos griegos, ¿no? Entonces el poder en un Estado democrático es del pueblo, ¿ya? Entonces el poder lo ejerce el pueblo. Pero ¿cómo así? ¿No? Es decir, de todos los ciudadanos. Pero ¿cómo es que ejerce el pueblo todos los ciudadanos? De una manera representativa. ¿Qué quiere decir? Que elige, ¿no? En síntesis, elige, ¿no? unos representantes, ¿no? O unas personas para que los representen en los diversos poderes que tiene el Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho tiempo atrás, o por muchos siglos, en algunos tiempos, hay algunos sectores, algunas personas y algunas clases sociales, digámoslo así, no han sido bien representadas. Por ejemplo, los esclavos, ¿no? Las mujeres, ¿no? Que recién empezaron a votar el siglo pasado, ¿no? ¿Ya?
los grupos marginados, ¿no? Como los negros, los esclavos, ¿no? Los serranos también, ¿no? Los que viven en la sierra, cuánto tiempo marginados, ¿no? Los estados democráticos modernos, que generalmente son grandes y de una población numerosa, no suelen tener espacio para que participen directamente. Es decir, al ser muy grande, por ejemplo, nosotros somos 33 millones, ¿no? Somos un país grande, ¿no? Los 33 millones no vamos a reunirnos, ¿no? Y vamos a tomar decisiones. Por eso se llama representativa, porque yo elijo, y de ahí la importancia de elegir. Ustedes ya están a 2 años o algunos un año para que ya empiecen a elegir, votar, ¿no? Por la persona que los va a representar. En este caso, ¿no? Por ejemplo, Lambayeque, ¿no? La región Lambayeque tiene su representante, ¿dónde? En el Congreso, ¿no? ¿Ya? Y también vamos a elegir para que el presidente nos represente a todos a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Pero todos tienen el derecho y el deber desde una cierta edad de participar al menos en las elecciones, ¿no? Escogiendo a sus representantes, ¿no? Que gobernarán por ellos. Esa es la idea. Por eso se le llama democracia representativa. Yo te elijo para que me representes o representes a una ciudad, a un departamento, a una región, a un lugar, etcétera, ¿no? ¿Ya? Aunque el poder de un Estado, incluso aquel ejercido por el gobierno democrático, elegido por los ciudadanos, es siempre fuerte y tiene los medios para hacerse obedecer, es decir, el gobierno, el Estado, tiene los modos para que los ciudadanos obedezcan, ¿no? Sin embargo, ¿no? También los ciudadanos tenemos procedimientos de control, ¿no? Por ejemplo, pedir las cuentas, ¿no? Hoy en día las cuentas están colgadas ahí en las páginas oficiales de los ministerios, ¿no? En qué se va la plata, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No? Por parte de los ciudadanos, ¿no? Que pueden manifestar su rechazo. Aquí estamos hablando de una palabra clave, ciudadanos, ¿no? Si no hay ciudadanos, pues no hay democracia, ¿no? Entonces tiene que ver con lo que seamos. Para poder elegir tenemos que ser ciudadanos. Y para ser ciudadanos hay que cumplir la mayoría de edad, que ya viene a ser el ejercicio de goce, ¿no? El ejercicio de goce, ¿ya? Bien. Y también pueden reclamar por sí mismos o a través de determinadas instituciones ante casos de abuso de poder o de resoluciones consideradas injustas. Bien. Entonces nosotros podemos controlar, ¿no? Todo lo que nos parezca que vaya mal. A través de pedir cuentas, incluso de marchas, ¿no? De huelgas, ¿no? O de poder en la región, lo que pasó hace el año pasado, ¿no? Que hubo referéndum y se cerró el Congreso, por ejemplo, ¿no? Eso se debe a nosotros, ¿no? Que podemos controlar, ¿no? Si continúan o no continúan. Y todo eso lo podemos hacer gracias a la capacidad de ejercicio, ¿ya? A la capacidad de ejercicio. Cuando ya tenemos los 18 años, podemos ejercer ya nuestros derechos como ciudadanos, ¿ya? La capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es, tengamos o no tengamos la mayoría de edad, o seamos o no discapacitados, pues podemos ser titulares de ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, ¿no? Eso es la capacidad de goce, para recordar, ¿ya? Bien, entonces la participación que se da solamente a través de la elección de sus representantes pareciera insuficiente para un ciudadano, ¿no? ¿Por qué parece insuficiente? Porque a veces uno se siente que no está involucrado, ¿no? Al ver a veces tanta corrupción, tanta tontera, ¿no? Como que no nos queremos involucrar, ¿no? Y pensamos que la política es cochina, ¿no? Sino que la política tal como la han presentado, tal como la presentan y tal como la ejecutan estos políticos actuales, pues no es eso que se suele llamar política, ¿no? ¿Ya? Porque la política busca el bien de la polis, busca el bien de la ciudad, del pueblo, del país, ¿no? Tiende a exigir soluciones sin aportar de sí mismo, ¿no? A veces somos buenazos, ¿no? ¿Por qué el presidente no, o por qué el ministro no hace esto? Exigimos, pero somos a veces incapaces de dar soluciones, ¿no? O de proponer siquiera soluciones, ¿no? Muchas veces
al verse frustrado, ¿no? Nos desencantamos de la política, ¿no? Y aún así renunciar a partir. Renunciar, por ejemplo, ya no voy a ir a votar, por ejemplo, ¿no? O ya no voy a votar, ya no voy a hacer política, ya y que vaya como puedan, ¿no? Entonces, una democracia sana es aquella en que todos sus ciudadanos y ciudadanas, otra vez la palabra clave, ciudadanos y ciudadanas. Si no eres ciudadano si no eres ciudadano, simple y llanamente no vas a poder participar y no vas a poder elegir, no te van a representar, ¿no? ¿Ya? Hay una actitud activa y hay una actitud activa participativa, ¿no? Que se compromete. Esa es una democracia sana, una democracia bien llevada, bien entendida, ¿no? Bien desarrollada, ¿no? Y en la que los ciudadanos se comprometen en la medida de sus fuerzas y de sus intereses, ¿ya? Pues en la marcha de su país. Generalmente esto es posible a través de instituciones intermedias, ¿no? ¿Ya? Como el cuerpo de bomberos, ¿no? Casi me ha ido, ¿ya? Por ejemplo, alguna asociación que vela por el bienestar de la mujer, del niño, etcétera, ¿no? Se entiende que los que están directamente involucrados en una parte de la sociedad estén más capacitados, ¿no? Es decir, aquellos que están involucrados en la política o como intermediarios, pues se supone que están capacitados y están más interesados en la buena marcha de la ciudad, ¿no? Del estado, del país. Y su participación puede ser muy valiosa, ¿no? Además de ello, se sienten más dignos en esta sociedad, ¿ya? Es decir, que los que están involucrados deben ser aquellas personas que quieren el bien del país y están capacitados, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado o vemos en las noticias, ¿no? Por ejemplo, este personaje Richard Swing, ¿no? Que por dar unos videitos motivacionales, ¿no? Unas charlitas motivacionales o unas conferencias en las que cantaba sus canciones, ¿no? Cobraba 70,000, 30,000, 50,000, ¿no? Entonces, vaya, ¿dónde estamos? Es capacitado, está capacitado, ¿no? Entonces, no, eso no pasa, pues, ¿no? Entonces, de ahí que muchos se desencantan de la política, ¿no? Pero no debería ser eso, sino debería darnos fuerza para nosotros comprometernos y ustedes que son el presente y el futuro de este país, pues a comprometerse y a formarse, ¿no? Y sobre todo luchar para sacar adelante pues su familia, su país, su ciudad, ¿no? Los gobiernos democráticos tienen una manera de limitar el poder, ¿no? De los gobernantes a través de la división de poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo no puede meterse en el legislativo, ni el legislativo en el ejecutivo, y el ejecutivo tampoco en el judicial, ni este en los otros dos, ¿no? Entonces cada uno es independiente, ¿sí? Esa es una manera de controlar los abusos, digamos así, ¿no? O el poder del Estado, ¿no? Dividirlo. Otra manera de controlar el modo de ejercer de un gobierno es la prensa, la famosa prensa, el cuarto poder, como se le llama, ¿no? El cuarto poder. De ahí que hay un noticiero, ¿no? El cuarto poder, pero ese sí, ese es poder, pero es poder ya... Bueno, mejor guardo silencio, ¿no? Entonces, la prensa pues debería estar a favor de, ¿no? Hay periodistas que son bien críticos, ¿no? Con aquellos que no son con aquellos que no comparten o no son digamos, de su preferencia, ¿no? A otros políticos sí los machacan, pero y a otros, ¿no? A unos sí los machacan y a otros. Entonces, ¿no? Ahí se ve un poco el poder de la prensa también, ¿no? Para que elijan a quién tumban y a quién levantan como héroe, ¿no? Entonces eso también no pasa, ¿no? Pero bueno, es un medio y gracias a Dios existen medios de prensa que también sí son bien neutrales, ¿no? Y presentan las cosas tal como son, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que revelen las actuaciones irregulares de un gobierno, ¿no? ¿Ya? Bueno, acá hay un ejemplo. Bien, jóvenes, el tema es cortito, ¿sí? Entonces, democracia
tiene que ver con el pueblo y con el poder del pueblo, ¿no? Con los ciudadanos y cómo controlar y elegir a los representantes. A continuación van a leer el siguiente texto, ¿ya? El ideal de la mejor forma de gobierno es el gobierno representativo. Es un texto del filósofo inglés John Stuart Mill, ¿ya? John Stuart Mill, ¿ya? Acerca del gobierno representativo. Y esto, como les he dicho siempre, es un curso de letras y vamos a empezar o van a empezar a leer, ¿ya? Ya, a leer. Ay, acá se ha movido. Bueno, en el PDF que les mando, ya van a ver, ya van a leer y al final van a tener este cuestionario, ¿no? De 10 preguntas, ¿ya? Se ha movido, no se preocupen chicos, esto lo van a recibir bien, se ha movido, ¿ya? Entonces, 10 preguntas de respecto a la lectura, Luego, como saben, viene el resumen, hay un material audiovisual aquí para complementar y luego me van a responder estas 3 preguntas, ¿ya? 3 preguntas, ¿ya, jóvenes? ¿Sí? Entonces, a seguir estudiando, a seguir leyendo, ¿no? Tienen todo el tiempo del mundo para leer, para estudiar, así que nos vemos el próximo video. Cuídense, chao.